Buenas tardes a todos. Hoy la Academia Nacional de Letras se reúne en forma extraordinaria y pública para tributar homenaje a la memoria de Anhelo Hernández en el centenario de su nacimiento. Para eso le hemos pedido a nuestro compañero académico Gabriel Perufo que exponga sobre la obra y la trayectoria de Anhelo Hernández en esta sesión. En consecuencia, le ofrezco las palabras. Y previamente también quiero agradecer de modo muy especial la presencia de Ida Holz, de Oriana Hernández y su madre, y de todos los amigos y familia, y también de la hija de Anhelo, que no la había visto. La familia de Anhelo, Oriana Hernández, Oriana Hernández, Ida Holz, Marta Valentini. Muy bien. Toda la familia que hay. Muy bien, la familia y los amigos y discípulos también de Anhelo que hoy nos acompañan. Y ahora sí, le ofrezco la palabra a Gabriel. Bueno, la verdad que les agradezco la presencia. No puedo negar que me inhibe un poco que acá esté toda la familia del homenajeado. Mi idea era hacer un planteo muy esquemático, muy breve, de tipo media hora, sobre aspectos que a mí me parecían interesantes, más que nada sin profundizar, pero aspectos descriptivos de la personalidad y la obra de Anhelo, que es, por otra parte, un personaje muy complejo, muy polifacético, ¿no? Muy complejo en el mejor sentido de la palabra, muy rico en pensamiento y en actitud en las prácticas del arte. Como pintor, como dibujante, como grabador, como teórico, como docente, en fin, digo, hay y como militante político, ¿no? Que eso es inseparable de su arte. De modo que, digo, hay un montón de aspectos en los cuales yo no voy a profundizar, pero vamos a repasar un poco un pantallazo y también después podemos, por supuesto que van a tener, quienes lo conocieron mucho, van a tener cosas que decir. A mí me gustaría un poco relacionar esta personalidad, es decir, su obra en el contexto del arte, de la pintura particularmente, en Uruguay durante el periodo de la segunda mitad del siglo XX, y cómo, digamos, Anhelo de alguna manera se define nítidamente con una personalidad que se aparta, difícilmente encuadrable, digamos, en las corrientes predominantes, hegemónicas, al igual que otros, no es el único, hay otros francotiradores también dentro de la... Pero Anhelo es una figura que, de algún modo, al llevar su pintura hasta entrado el siglo XXI, es bien interesante su análisis. Me gustaría empezar por su relación con el taller Torres García, que de alguna manera es la fase inicial de su trabajo, aunque él ya tenía una formación con escultores, sobre todo. Prati, Severino Pose, y Savio sobre todo, Alberto Savio, discípulo de Burdel, que de alguna manera creo que fue el que más influyó en los fundamentos que él tenía sobre arte en el momento de ingresar al taller Torres García. Él hizo preparatorios de arquitectura junto a otros compañeros que también después integraron el taller Torres García, junto a Gonzalo Fonseca, junto a Jonio Montiel, junto a Sarandí Cabrera. Todos ellos eran estudiantes de arquitectura y de alguna manera entraron juntos hacia el 44. Sarandí Cabrera es el último, en enero del 45, pero
tanto Jonio Montiel como Anhelo ingresan a mediados del 44, en mayo y junio por ahí, porque en agosto o septiembre ya Anhelo se va para Tacuarembó ese año. Ahora, en una entrevista que yo, de las tantas conversaciones que tuve con Anhelo, creo que la primera después que se desexilió, la primera larga fue en el 89, en mayo del 89. Él me decía esto que anoté acá, que Torres, cuando vio lo que hacía, le dijo bastante bien para no ser del taller, ¿eh? Esa cosa tan soberbia, ¿no? del maestro. Y bueno, claro, de alguna manera él se mantuvo en el taller hasta su viaje a Europa en el 50, y luego ya en el 53 aparece en la revista Renovador como retirado del taller junto con otros. O sea que es de suponer de que en esos años, entre el 50 y el 53, ya no integra el taller Torres García. Ahora, el 44 es un año interesante por el hecho de que es el año en que Torres gana el premio nacional del Salón Nacional, ¿no? El Gran Premio de Pintura, cosa bastante inesperada. Es el año también en que realiza los murales del Semboa con sus alumnos. Anhelo no llega a intervenir porque justo llega en ese momento, cuando se estaban realizando los murales. Y también es el año en que se publica el grueso libro Universalismo Constructivo de Torres. O sea, es un año bastante clave el 44 es un punto de inflexión, si se quiere, dentro del taller, ¿no? Donde el taller gana a muchos alumnos, y bueno. Ahora, obviamente que allí, al retirarse de Tacuarembó, Anhelo pierde un poco el contacto directo con el taller, ¿no? Acá vemos algunas de las pinturas, de las primeras pinturas de esos años de Anhelo Hernández, 47 y 48, muy marcadas por la paleta y por la estructura lineal y dibujística del taller Torres García. A veces cuando uno ve este tipo de naturalezas muertas, si no están filmados, pueden ser de Augusto, pueden ser de un montón de gente de la época, ¿no? Tienen incluso de Tomás Oroño, que también entra en esos años. Tomás Oroño era de Tacuarembó. Ahora, el hecho de radicarse en Tacuarembó lo aleja, decía, del taller, pero es Marta, su compañera y su esposa a partir de esos años, quien junto con Sarandí Cabrera va a recoger las opiniones. Esto me lo dijo Anhelo, supongo que es así. Va a recoger las opiniones de Torres García sobre lo que le manda Anhelo desde Tacuarembó, y entonces hacen una mediación, digamos, en las correcciones, entre comillas, que Torres le hace a Anhelo en esos años, y le van transmitiendo, porque Anhelo queda, digamos, en Tacuarembó. Y se vincula allí a jóvenes intelectuales, ¿no? Que sé que en esos años Washington Benavides tenía 15 años, 46. O sea, se vincula a esos jóvenes intelectuales. La revista Removedor, Sarandí Cabrera, que es uno de los que entra, lo conocerán ustedes por su participación en la generación del 45 como escritor, su primera obra, Ónfalo, ¿no? Es del 47, creo, 48. Es uno de los redactores responsables, junto con Guido Castillo, de la revista Removedor, que saca el taller Torres García. Es una revista de trinchera, distinto a Círculo y Cuadrado, que había salido en la década anterior. Esta es una revista de trinchera para pelearse con todos sus enemigos, ¿no? Para tener una... Y Sarandí Cabrera y Guido eran especiales para eso, ¿no?
De modo que acá vemos que en el año 49, año en que sale esta revista Removedor, de abril del 49, aparece en la carátula una xilografía, que seguramente es difícil distinguir en una realización de este tipo qué es linóleo o qué es madera, ¿no? Es probable que esto, por el tipo de sacada de la materia, parece madera, parece xilografía y no lineografía, pero hizo también muchas linografías Anhelo en esa época, de manera que es difícil distinguir. Hay una xilografía que es de las primeras, o la primera. Anhelo Hernández, uno de los ejemplares de esta xilografía la donó al Museo Blanes cuando yo hice la exposición del 2000, no me acuerdo cuándo fue, 2008, creo 2010, no me acuerdo, ¿verdad? La exposición de grabado del Museo Blanes. Él donó este grabado y me dijo que era la primera xilografía que había hecho. Sé que hay más ejemplares, ¿no? Este es un ejemplar, creo, de la familia, ¿no? El que donó esta foto. Pero aparece acá, digamos, también ya lo que va a ser después una línea de trabajo en relación al tema erótico de Anhelo, ¿no? Que no lo vamos a profundizar aquí, pero digo, es una de sus líneas de trabajo, un erotismo lírico, del cual podemos ver algún ejemplo después, pero que ha sido una constante incluso en los años 2000, ¿no? Con el trabajo digital, con el trabajo en computador. Claro, hay un hecho que en el año 53 se funda el Club de Grabado en Montevideo, ¿no? Y está esta idea de que el grabado sea un vehículo para distribuir, digamos, la producción de imágenes en un espectro de público mayor. Y en ese sentido, en el fondo, hay cierta perspectiva política en eso. No política partidaria, pero sí política en el sentido de poder concebir al grabado como un vehículo de mensajes públicos sobre la sociedad, sobre sus problemas, sobre la marginación, sobre el obrero, sobre esto. Es decir, hay una preocupación de ese tipo que existía en los fundadores del Club de Grabado, que había sido muy patente en las publicaciones de los años 30 de la Confederación de Trabajadores Intelectuales del Uruguay, que publicó la revista Movimiento, y después de IAPE también, pero ya en la revista Movimiento había mucho grabado de Tina Borche, una grabadora excelente de aquella época, esposa de Bentancur Díaz, de Jesús Bentancur Díaz, filósofo marxista, de Enrique Lázaro, escenógrafo y también grabador, que grabó en Movimiento, y también de Leandro Castellanos Valparda, ¿no? Otro gran grabador de la época, de los años 30. Todos con grueso contenido político, los de esa revista Movimiento. Pero quiero decir, había antecedentes, había un clima que favorecía el pensamiento de la imagen en torno a la técnica del grabado. En otra revista, Removedor, del año 47, aparece anunciada la cuarta exposición del taller Torres García, solamente con pintura de Anhelo Hernández, pero que se realiza en el departamento de Tacuarembó. Y ahí Sarandí Cabrera, que estaba siempre muy cerca de Anhelo, hace una conferencia sobre el taller. Esto simplemente es un dato anecdótico, pero que muestra cómo su permanencia en Tacuarembó no solo no lo desvinculó del taller, sino que de alguna manera también él hizo llevar al taller a esa ciudad. En la pintura de esos años, de fines de los 40, de Anhelo,
esta pintura está en blanco y negro, pero seguramente es color, está publicada en Removedor en el año 50, pero es una pintura del 49 aproximadamente, y que tiene mucho que ver con las últimas pinturas de Torres García, ¿no? Ahí tenemos la que se considera la última pintura que hizo antes de morir Torres, y un poco el tratamiento de la figura humana y el planismo severo de toda esa concepción estructural de la pintura se refleja en esa obrita de Anello, y ese seguimiento del trabajo con signos, ¿verdad? Una de las cosas que me dijo Anello, que cuando entró al taller el viejo les hizo hacer naturalezas muertas sin fondo. ¿Qué quería decir sin fondo? O sea, sin perspectiva. O sea, naturalezas planas donde... Y esta es un paisaje humano sin fondo, obviamente, porque hay signos flotando, ¿verdad?, en torno a las figuras. Es decir, no hay un planteo espacial, un planteo de perspectiva. Esto era un poco la constante del trabajo, y el bodegón que vimos también tenía un poco esas características. Ahora, acá también, claro, el taller tenía una temática social. Esto que vemos acá es social, pero tiene que ver también con muchas de las cosas de Burbis de esa época, de Fonseca y de otros, que es un poco la bohemia, el diarero, el bar, el café, o sea, ese paisaje social de la vida cotidiana y de un Montevideo muy familiar, que es muy propio del taller en esos años, ¿no? Pero la preocupación política en realidad empieza en Anello, me parece, más que nada después del 55, ¿no? No es casualidad tampoco la fecha, porque es la muerte de Stalin, la llegada del Partido Comunista Uruguayo Anello se había afiliado al partido en la década del 40, ¿no? Y en la sustitución de Gómez por Arismendi, ¿no? Es decir, allí hay un cambio sustancial también en el hecho de que, bueno, lo vamos a ver ahora, en el hecho de cómo se concibe el realismo socialista por parte de muchos intelectuales acá. Esta es una obra del 58 que está en la Feria del Libro, ¿verdad?, en la librería, que muestra cierto compromiso no muy, vamos a decir, no muy convencido de Anello sobre este tipo de estructura tan familiar al constructivismo, pero en la cual hay cierta libertad interior, ¿verdad? Los personajes se mueven con cierta flexibilidad, hay superposiciones, hay cambios de escala, hay personajes chiquitos ahí a la izquierda, es decir, hay un trabajo con las escalas diferentes que eso no se hacía normalmente en el taller. Sí tiene que ver con este boceto mural de Torres García del año 13, ¿no? que es uno de los bocetos para la Diputación de Barcelona, y es prácticamente el último, porque a partir de ese boceto es que cae su contrato, ¿no? Y son tapados los murales. Pero también el movimiento obrero de Barcelona de esos años, este boceto es del 13, pero el mural y su decisión de llevarlo a cabo desde el 14 o 15, justamente cuando se estaban produciendo todos los movimientos sociales en Barcelona, había grandes huelgas, manifestaciones callejeras y todo, y no tenemos tiempo acá, ni viene al caso comparar este boceto de Torres con los anteriores, pero los anteriores eran absolutamente vamos a decir neoclasicistas, con una búsqueda de lo mediterráneo, una cosa muy mítica, digamos, de la figura femenina y mitológica. Y acá no, acá hay un acercamiento a la realidad social, al obrero, a lo fabril. Por eso un poco pueden tener relación entre sí estas imágenes. También hay en la pintura misma de Anello, este es un autorretrato del 48, que tiene mucho que ver con el tratamiento pictórico de lo que Torres, tanto en la gama cromática de los Sienas, que era un poco la gama cromática de las matices terrosos, digamos, lo que trabajaba Torres con preferencia, aunque
muchos de los ejercicios del taller fueron con colores primarios. Ustedes saben que los murales del Semboa estaban en paleta de colores primarios, porque era un ejercicio que él lo consideraba pertinente. Tanto este autorretrato como el que realiza 10 años después, o 11, en el 59, ya están dentro de la línea estructural de la pincelada de Torres, pero tiene más libertad en el color. Hay una búsqueda, ¿verdad?, de un apartamiento de los Sienas y una búsqueda. Ya ahí Anello tenía toda la experiencia de su viaje a Europa, donde había visto a los grandes maestros, tenía también otra perspectiva con relación al abordaje de la cosa, otra independencia de Torres García, ¿no? Ahora, ¿qué estaba pasando? Claro, Torres a esto le llamaba pintura, ¿no? Siempre le llamó así. Es decir, lo otro era pintura constructiva. Esto era pintura. ¿Qué estaba pasando en el Uruguay a fines en el 59 precisamente? Estaba surgiendo el movimiento informalista y la abstracción geométrica, concretismo, digamos, en el arte, con José Pedro Costigliolo, con María Freire, con Lincoln Presno, un montón de gente que ya estaba haciendo exposiciones netamente en el arte abstracto, aun cuando tenían ideas de izquierda, porque lo interesante es que esto del realismo fue muy polémico en la década del 50 y también parte del 60, y mucha gente allegada, tengo que relacionar con la política, porque no solo por el caso de Anello, sino por el hecho de que estaba en la polémica de la época. Mucha gente que podríamos decir de izquierda, cercana al Partido Socialista, al Partido Comunista, practicaban un arte abstracto, cosa que lo enfurecía a Gesualdo Sosa, porque entendían que estaba en la línea de una modernidad, vamos a decir, de una perspectiva humana, de un humanismo muy ligado a la tecnología, digamos. Había una utopía tecnológica latente que estaba tanto en la Unión Soviética como en el mundo occidental, ¿no? O sea, en eso no se diferenciaba. Había una carrera tecnológica en el mundo. Y después de la guerra, sobre todo, un gran optimismo. Se abrían puertas en relación a esa futura sociedad tecnológica y todo lo que podía llegar a hacer. Entonces, aún tanto de izquierda como no de izquierda, había una tendencia a considerar el arte abstracto como un arte, digamos, emparentado con una perspectiva optimista, utópica en relación a la tecnología, como lo sabía también aquellos que decían que el arte abstracto no lo entendía nadie, que había que llegar a las masas y que había que hacerlo con un arte realista, etc. O sea, esa polémica estaba. Hernández creo que no polemizó demasiado en esos temas, porque además él trabajó mucho en su taller y, digamos, él tenía vínculos con otros artistas, pero no me consta de que hubiera polémicas de parte de él con relación a los colegas que estaban haciendo arte abstracto en ese momento. Pero el hecho es que eso estaba planteado. Anello siempre siguió esta línea, esta dirección, ¿no? Que es un poco con lo que yo quiero terminar esta charla, la direccionalidad de su obra, ¿no? Que nunca se salió del camino ni para probar, ni para experimentar. Hay un documento de Anello, del archivo de Anello, que me parece interesante. Es un dibujo que no sabemos si lo hizo él, probablemente sea del taller de Savio, de Alberto Savio, porque abajo hay una frase que dice: recuerden que el arte no es eso, de Burdel. Y para que sea una frase de Burdel tiene que ser de Savio, que fue su alumno. Si lo hizo Anello Hernández, lo hizo antes, lo hizo en el 42-43 cuando estaba con Savio, ¿no?
Y lo interesante, por lo cual lo traigo a colación, es porque arriba se ve muy mal, está la fórmula de la proporción áurea, que era un poco la llave, digamos, de la divina proporción usada también en el taller Torres García, pero no solo en el taller. Torres, por supuesto, lo tenía, pero desde que Matilda Guite había publicado su libro sobre esto de la proporción áurea es antiquísimo, es de la más remota antigüedad, pero se adquiere formulaciones matemáticas, digamos, en el siglo XII, con Leonardo Pisano, con el llamado Fibonacci, la serie de Fibonacci, fue una serie matemática. Entonces, hay una relación, acá no sé si con esta luz logran ver la pantalla, pero la relación áurea es una relación de proporción dentro de un segmento, o sea, hay un punto en el cual la relación A y B es tal que A sobre B es 1,618 y B sobre A es 0,618. Entonces, esa es una relación, tiene su fundamento matemático, todo esto, pero es una relación que se encuentra además en la naturaleza, en muchas creaciones, vamos a decir, de la naturaleza, en la espiral de los caracoles, en hojas vegetales, etc. Y esto ha sido tomado por muchos artistas como una referencia importante. Digo esto porque en este retrato de Ida, por ejemplo, está totalmente medido. Si tomamos, yo me basé, acá está un poco como achatado la perspectiva de estos por la posición del aparato este. En realidad, no sé, no lo puedo solucionar, pero el retrato de la izquierda, que es el original a lápiz, está achatado, es más cuadrado, está como comprimido en forma vertical. En las líneas que yo tracé ahí a la derecha están sugeridas en lápiz por Anello. Yo lo que hice fue marcarlas. Y ahí ven todas las relaciones áureas que hay, ¿no? Todas, hay una secuencia, digamos, que correspondería a una parte de la llamada serie de Fibonacci, porque están, digamos, estos se multiplican infinito, ¿no? Cada una se va multiplicando por 0,618 y allí vemos cómo está eso estrictamente medido. Lo vamos a encontrar esta medida también en otras obras de Anello, aunque no siempre, por supuesto, la respetó. En este sentido, me parece interesante que el hecho de que Anello hizo un trabajo muy importante en el año 90, en 1990, después de su exilio en México, sobre los retratos medidos de Torres García. Torres García hizo una serie entre el año 1938 y 1943 de retratos de hombres célebres que están estrictamente medidos o están tomados mediante un foco de convergencia, como es el caso del retrato de Rafael, del pintor, que es el autorretrato, ¿no? Que es la figura de la derecha. Está deformado. Ya Rafael en su autorretrato hay una deformación, pero el caso de Torres la exagera mediante este punto de fuga, y este es un estudio que hace Anello. Yo, como no podía reproducir acá todas las páginas del libro, hice esto como ejemplo nomás. De modo que era una de las preocupaciones de Anello este tema de la medida en las obras. Y lo vamos a ver en retratos que él realiza. Este es de Francisco de Quevedo, ¿no? Que bueno, esto no por casualidad, los sueños de la razón vienen al caso, ¿no? Fíjense el retrato bastante académico que Anello hace en el año 49 de Francisco de Quevedo, y los que hace después en la década del 80. Donde es posible advertir una estructura medida y también focalizada
en los dos casos, como el caso del retrato de Rafael. Esto viene a cuento para que vieran nomás que era una preocupación de Agnello que recorre prácticamente su trayectoria, ¿no? Ahora, volvamos a la década del 50 y vamos a encontrar que allí empieza, digamos, la litografía la había estudiado en la década del 40 con Adolfo Pastor, un grabador. Estos son dos ejemplos, dos casos de litografías. Esta de la derecha es una sincografía, o sea, es igual que la litografía, es una piedra especial de las costas de Grecia, perfectamente plana y lisa, tapulida, ¿no? Una piedra generalmente así, que se le dibuja con un lápiz graso encima, y entonces después en tinta, y lo que toma tinta solamente la grasa, el resto de la piedra no lo toma, y se imprime, y se entinta y se va imprimiendo, digamos. La sincografía, en vez de piedra, es una chapa de zinc, lo que se usa para dibujar encima. Está más cerca ya de la industria del offset, ¿verdad?, que con la chapa y demás. Y después eso lo va a perfeccionar Agnello en la década del 60. Ahora, ya en este realismo social se diferencia bastante de lo que estaba haciendo o había hecho en la década anterior Felipe Seade, hasta Penco y otros, muy ligados al realismo de Siqueiros, en general del muralismo mexicano o incluso más cercanos al realismo socialista, algunos, como el caso de, ay caramba, uno salteño, no me sale el nombre. Pero el hecho es que Agnello, con la línea y con y sobre todo algo rembrandtiano, tiene el trabajo de las luces y sombras, ¿no?, que es una cosa muy sutil en Agnello en esta época, y eso es muy de Rembrandt, ¿no? O sea, obviamente que se ha hecho mucho hincapié en la, vamos a decir, el modelo de Picasso para Agnello, y yo creo que sí, que es un modelo sotoideológico para Agnello, pero no formal. Agnello toma de Goya, toma de Daumier, toma de todos los pintores, de los grandes, Pepe Velázquez, y bueno, incluso por supuesto de los pintores del principio del siglo XX. Pero digo, el tema de la luz, que estaba también, era un tema en el taller Torres García, lo ha trabajado a lo largo de su vida Agnello y lo lleva a un colorismo muy fuerte al final de su vida. Entonces, también había dentro de los intelectuales uruguayos en esa época cierto rechazo, un rechazo diría yo, no cierto, al danovismo, ¿no? Danovismo se le llamaba a la ideología de Andrei Zdanov, de un ruso que era el consuegro de Stalin y que era el que había implantado el realismo socialista como ley en la Unión Soviética, y que tenía además otros papeles siniestros, ¿no?, como era el que armaba las listas de los que iban a ser ejecutados. De modo que esa herencia, digamos, no la tiene el Partido Comunista acá. Hay un rechazo a eso, ¿no? Hay más en el periodo de Arismendi. Y entonces hay un texto de Cipriano Vitureira, un intelectual muy cercano al partido, aunque no estoy seguro que estuviera afiliado, que dice lo siguiente: no entendemos por realismo socialista una especie de naturalismo académico en la forma y populista en sus alcances, como parecen entenderlo ciertos países y partidos. Entendemos por realismo socialista el sentido estético capaz de revelar los problemas y ritmos de nuestro tiempo, colaborando directa o indirectamente en el advenimiento de una nueva civilización. Es decir, hay una denuncia social, sí, pero siempre cargada de una libertad en la expresión y de un optimismo franco, ¿no? Ahora, muchas de estas versiones de Agnello tienen esta intimidad doméstica, digamos, impregnada de ideología proletaria, si se quiere, ¿no?
es una preocupación por lo humano como circunstancia, digamos. También estaba en aquella época Sartre tallando acá, ¿no?, entre los intelectuales. El término de la circunstancia. También podemos ver en ese mismo periodo, ya de la década del 50, hay una serie de litografías sobre la imprenta del diario Justicia, del diario del Partido Comunista que quedaba en la calle Paysandú. Y estas son dos de ese tipo, las que están a la derecha. Y Descanso del Cañero, o sea, ahí podemos ver los temas justamente. Cuando yo expuse en el Museo Blanes esta litografía de la Marinoni, que es la máquina que había conseguido el diario para sus publicaciones, la máquina automática de imprenta, Anhelo me hizo ponerle como título La heroica Marinoni. Ahora, claro, en esa misma época tiene grabados terribles como este, ¿no?, que es de la serie de la bomba atómica, Cadáveres hacinados, con el que gana un premio en el Salón Nacional de Artes Plásticas, segundo premio en el 57. Ahora, el hecho es que había una influencia indudablemente francesa, ¿no? Anhelo compartía junto con otros intelectuales de izquierda de la época ideas de Aragón, de Romer, en fin, de todo lo que era, digamos, lo que había sido la editorial Claridad, ¿no?, y lo era en Argentina, pero que tenía la herencia de Clarté, francesa, y de algún modo eso era lo que en Francia, después de la guerra, el Partido Comunista, que había cobrado fuerza después de la guerra, se permite dirigir de algún modo el discurso estético con Picasso a la cabeza, ¿no? Y eso tiene mucha influencia en América Latina. El caso más típico es el caso de Portinari en Brasil, ¿no? Y son coletazos que llegan a Uruguay. Gesualdo Sosa, maestro, fue muy amigo de Anhelo y fue también encargado de transmitir, digamos, fue una polea de transmisión de todas estas ideas a el grupo de intelectuales uruguayos. Anhelo Hernández colaboró, intervino en la revista Gaceta de Cultura, que editó Gesualdo Sosa con Anhelo y con la dirección del escritor Alfredo Gravina. Este tema de los cadáveres, esta es una imagen digital de las que hace ya entrado el siglo XXI, pero que se basa en una xilografía que da a conocer en su exposición del año 68 en Galería Moretti, que llamaba Endriagos y Estantiguas, los fusilados. Esto es un poco lo que Anhelo en ese momento del 2008 trae a cuento, del mismo modo que lo traía en el 68, cuando ya estaban los muertos estudiantiles y demás, con relaciones con Goya, sí, con los fusilados, pero también con lo que estaba pasando o lo que había acabado de pasar en Uruguay con la dictadura, ¿no? Tanto que en esto una vez me dijo, yo podría decir como le dijo Picasso a un personaje nazi en Francia con respecto al Guernica: esto no lo hice yo, es lo que hicieron ustedes. Ahora, hay una metodología de Anhelo en esto, que él lo define como primero la imagen y luego el camino hacia la estructura global de la escena. Vale decir, primero el núcleo visual, que de alguna manera encierra una idea temático-política,
y después una estructura formal que la contextualiza, la luz, los claroscuros, todo esto que genera, digamos, ese imago que constituye la construcción plástica, ¿no? Me preocupa, dice Anello, en una conversación conmigo en el año 2005, me propuse hacer grabado para con él hacer política en un sentido amplio, no partidista. Esta es la otra línea lírica y erótica que yo les decía, que hay muchos otros ejemplos para trabajar, pero yo elegí estos del año 64 y también del 2001, que retoma de alguna manera esa temática en otros términos, pero está esa visión, la de la izquierda de todo tiene un poco una reminiscencia de Piranesi, ¿no? De las cárceles de invenciones de Piranesi, ¿no? Esa espacialidad llena de escaleras al infinito. Y los pájaros que tienen algo de siniestro también, ¿no? Esa mezcla de eros y tanatos, ¿no? De lo erótico muy vinculado con la temática de la muerte y o de algún modo de los riesgos que encierra el vivir. A las puertas del infierno es la serie de la izquierda, ¿no? Y hizo otras como En a morirse, La consagración de la primavera, etcétera, que están también, que no las traje acá, pero que están también dentro de esta misma línea, ¿no? Dice el 68 Anello en ese cataloguito de Endriagos Antiguas: pinto la conexión de lo distinto, no pinto cosas, sino la circunstancia en la que se encuentran, buscando el atajo que me conduzca hacia una aprehensión integral de lo que me rodea. Y en el 68, en Endriagos Antiguas, es que empieza a exponer por primera vez el tema de los caballos, que va a ser un tema que lo va a tener como una llave, digamos, de lo dramático en muchas escenas, hasta la de los caudillos y la centauromaquia de los últimos tiempos, ¿no? Esta es una zincografía, es un dibujo sobre zinc impreso, o sea, estos son de múltiple producción, y evidentemente que en esto está también la medida áurea, ¿no? Ahí la tenemos, que señala el punto nudo, el nodo, digamos, que si no tenemos estas líneas, también lo... Bueno, ahora me estoy yendo para otro lado. Si no tenemos estas líneas también lo vemos, ¿no? Evidentemente donde está la boca del caballo y esa parte, hay un nodo de la composición ahí que lo vemos más claro cuando encontramos que ahí se encuentran las dos líneas de la proporción áurea de la horizontal y la proporción áurea de la vertical. Este es un detalle, ¿verdad? Y ese detalle lo podemos comparar con trabajos de Picasso de la época, obviamente, de los preparatorios, de los croquis preparatorios de Guernica, ¿no? Pero sin duda que este discurso, digamos, picassiano, no es que Picasso, que Anello lo eluda, todo lo contrario, pero no es tampoco un modelo permanente, formal para Anello, ¿no? Es más que nada, como decía hoy, un modelo de comportamiento humano, vital, digamos, un modelo ideológico en toda la acepción de la palabra, no solo política, ¿no? Sino ideológico en el sentido de qué sentido darle al arte en un único de combate de ideas. En la revista Estudios, número 67 del año 1973,
Anello tiene un artículo sobre Picasso, que se llama Nuestro Picasso. Y ahí Anello dice lo siguiente: cada obra de arte es para Picasso una suma de destrucciones. La vida es una unión dialéctica de destrucción y creación. Así pues, el heredero debe poner fuego a la herencia. Es un poco lo que él pretendió hacer con Torres también. Cada obra de arte es una batalla, sigo citando a Anello, pero una batalla por el modo de pensar. La batalla de la pintura es la batalla que libra un contenido por lograr su forma. El espacio discontinuo de los renacentistas se trizó y entre sus ruinas verdeció nuevamente el trazado regulador del arte medieval y de la pictografía, donde se busca mostrar el signo y el sentido de las cosas y no la mera imagen visible de las cosas. En esa misma exposición muestra este conciliábulo monstruoso, que es interesante porque acá ya está el antecedente de la centauromaquia, ¿no? Esta máquina de matar que hay arriba de los caballos. Hay una anécdota conocida, ¿no? que Anello no hace esto sino porque Peloduro había dicho en una de sus, o escrito en alguna de sus historietas famosas, que los milicos de la Guardia Republicana, la caballería, digamos, de la Guardia Metropolitana, es mitad bestia y mitad también. Entonces eso le había hecho a Anello hacer este tipo de interpretación de la frase de Peloduro. Que evidentemente... Lo dijo cuando expulsaron al embajador cubano. Eso y fuimos al aeropuerto y ahí claro, ahí vino fue la masacre. caballada. Sí, claro. Y entonces Pelo lo dijo por radio. Claro. No sabía. Y llegaron los centavos, mitad caballo, mitad tarde. Seguro, claro. Sí. Este es otro de esa serie, Moría en Vietnam, una psicografía, donde ven que hay se trabaja con fotografía, es una fotopsicografía en realidad, porque trabaja con acetatos, es una técnica compleja, y sobre una chapa emulsionada, de modo que eso le permite raspar después lo que imprimió la fotografía, en fin, trabajar sobre la chapa, ¿no? Lo interesante me parece a mí, un poco tenía anotado acá y que quería hacerlo notar, lo interesante es que hay algo bestial, algo violento acá, pero al mismo tiempo lírico, ¿no? Es decir, que la violencia nunca adquiere un grado de ruptura con lo poético en Anello. Hay una búsqueda de equilibrio de esas cosas. Y claro, el llevar, como hace en este caso, la psicografía a una técnica mucho más compleja que el hecho de dibujar sobre la chapa de zinc, le hace decir que el artista se apropia de una técnica, lo cito textualmente, cuando rompe los límites propios de esa técnica. Es decir, en este caso rompe los límites propios de la psicografía, porque le mete fotografía y le mete otras cosas a la propia chapa. Con respecto a este grabado hay otra, tengo notadas frases de él en una entrevista. Yo le hice una entrevista en el año 72, no me acuerdo con motivo de que salió publicada en Marcha, y él dice en esa entrevista: las influencias son aceptables en la medida que nos permitan insertarnos como colectivo en la cultura contemporánea. No se trata de partir de cero de los charrúas, sino de los grados más elevados de la cultura actual. En lo personal, creo que paradójicamente llegué a tocar más profundamente la cuestión nacional cuando introduje en mi obra la problemática de Vietnam. Vietnam está más cerca de nosotros que cualquier importación cultural. Esto viene al caso de este grabado. Y evidentemente esas psicografías de fines de los 60 y 70 están relacionadas
con la centauromaquia de los años 90, ¿no? Claro, él le llama centauromaquia, no olvidemos que está la tauromaquia de Picasso, ¿no? Que también es un juego con esa... La tauromaquia de Picasso es una ilustración de un libro sobre toreros del siglo XVIII, que había hecho un tal Delgado. Entonces, el hecho de que existiera ese antecedente de la minotauromaquia lo lleva a la centauromaquia como una nacionalización o una forma de que se verá después en Los Caudillos, de llevarlo a la historia nacional el tema del caballo. Ahora, hay una cosita acá que me gustaría considerar. Yo recuerdo, y este es un periodo, el principio de los años 70, de incursiones de Agnello con conocimientos de la geometría no euclidiana, ¿no? De la topología. Yo me acuerdo, e Ida también se acordará, porque yo me acuerdo de ella yendo en una moto Vespa con Agnello a unas conferencias que daba Juan Flo frente al Palacio Municipal, en un edificio que había allí, donde dio unas conferencias sobre mentalidades prelógicas, un trabajo sobre Levi-Brul y demás, unas críticas de Flo sobre eso, y donde trató el tema de la representación topológica, del espacio topológico y de los desarrollos topológicos. En este caso, para simplificarlo acá un ejemplo, si yo tomo un papel arrugado y lo achato con un vidrio, estoy haciendo un proceso topológico de continuidad. Hay una continuidad formal porque no hay nada que interrumpa el asunto, porque hay un proceso mecánico de aplastamiento. Pero la forma varía completamente en proporciones y demás. Entonces, es algo parecido al pasaje que Agnello hace entre las Tres Gracias, que es un aguafuerte de él, a las bañistas del año 73. Y después a las esculturas en chapa que proyecta como proyectos escultóricos que tenemos ahí a la derecha. Las bañistas las expone en un local que tenía Parpagnoli en la calle Jaime Sudáñez, casi Benito Blanco. Fui ahí a esa exposición de inauguración porque Agnello dio una charla sobre esto. Y eso tenía que ver con las clases de Flo y con ilustraciones que él había hecho para un libro de José Luis Macera que se llama Manual para entender quién vacía el sobre de la quincena. Ese librito estaba lleno de ilustraciones gráficas lineales que Agnello las hacía sin levantar el lápiz del papel. Entonces el desarrollo de la línea generaba una forma de este tipo como de figuras achatadas, digamos, ¿no? Y es algo con lo que va a experimentar y que de algún modo es lo que lo catapulta, vamos a decir así, hacia los grabados de la serie de tropelías y tribulaciones en las casas reales de 1974 y 75. Acá tenemos un ejemplo de esa serie, ¿no? No, esto es Elegía Tardía, perdón. Pero Elegía Tardía es posterior, pero es lo mismo, digo, está en la misma línea formal este es el Cacique Rondón Boca de Tigre. Ahí puse a la derecha un detalle donde se ve, digamos, ese aplastamiento a través de un trabajo lineal, en donde la línea es continua, casi no se levanta del papel. Esto es un aguafuerte, ¿no? Es decir, el aguafuerte ustedes saben que es un barniz sobre la chapa y luego se dibuja el barniz, de modo que como se le pone ácido, el ácido va a atacar solamente donde fue sacado al barniz y no al barniz. Y entonces después se saca el barniz, se entinta donde la chapa fue comida, la línea, y la tinta queda en la chapa, queda en la hendidura de la chapa, se limpia la chapa y se imprime. Eso es el aguafuerte.
Ahora, lo interesante que yo decía, algo que no dije, cuando hace eso de los grabados en tropelías, de las aguafuertes, con este concepto de achatamiento de la forma, es interesante porque no solamente es como un doble achatamiento, porque está el achatamiento de la forma en la concepción del dibujo, pero luego se imprime eso, o sea que también está la prensa achatando a la chapa, es decir, hay un doble acto de prensa, vamos a decir, de la forma. Aquí también en la seriación, no solo está la seriación de la imagen porque es un grabado aguafuerte, sino porque es una serie, o sea, en la elegía tardía, tanto como Tropelías, son series de grabados, que se compone de varios grabados con escenas distintas. En el caso de las Tropelías y Tribulaciones, parafrasea a Fray Bernardino de Sahagún, pero también en la otra, en la elegía tardía, tiene que ver con Salchipuedes y con la matanza indígena acá. Y dice Anelo, en esas matanzas reconocí a primera vista metamorfoseadas, pero transparente, el alevoso ataque a nuestro pueblo por el terror de Estado. Es decir, que esto también viene, tanto la de elegía tardía como la anterior. La elegía tardía ya es mexicana, ¿no? La hace en el exilio. Vienen a cuento del terrorismo de Estado. Bueno, acá tenemos Tribulaciones en Casas Reales. No, que ese sí es de Tropelías. Sí, claro, esto es de Tropelías. Son dos aguafuertes también en la línea. Fíjense a la derecha esa figura que está como colgada de una línea, ¿no? Y es todo lineal. El trabajo es y hay otra que me interesaba hacer esta comparación, ¿no? Esto es un fragmento de Los padres y las madres, es de Tropelías, si no me equivoco. Tiene que ver con los cadáveres de jóvenes recogidos por sus padres y sus madres. Que en varias cosas de Anelo hay algo de inconsciente, quizás, digo, porque no digo que sea una cosa voluntaria, pero hay elementos de una cierta mística cristiana, pero pagana, ¿no? O sea, en términos, como lo fue la Pietà Rondanini de Miguel Ángel, ¿no? Ya en un periodo manierista de Miguel Ángel, que nada tiene que ver con la Pietà conocida, ¿no? Es decir, una Pietà muy, donde está inconclusa, pero de todos modos es posible ver que ahí hay una intención de deformación manierista y de cierta concepción pagana de la muerte. También en este caso, en dos imágenes digitales de Anelo del año 2008, encontramos tanto en La Bella la Muerte como en El Apresamiento esta dualidad, ¿verdad?, entre la figura terrible de alguien que o acompaña o inquiere entre el fuerte y el débil, digamos, ¿no? También acá el sentido del término humanismo, de algún modo, yo creo que es uno de los sostenes conceptuales de Anelo, Ya cuando el humanismo de la Ilustración se daba por muerto acá en los 70, Anelo yo creo que lo sostiene hasta el final, ¿no? Una concepción muy clásica del humanismo, y de alguna manera acá tengo una frase también de Vitureira que dice: humanismo no quiere decir para nosotros en ningún caso sentido académico, como entre los paganos, ni sentido escolástico, como entre los cristianos, ni sentido universitario, como entre los ateos. Quiere decir, en cambio, en esta primera etapa de aparición y desarrollo de una sociedad que soñamos sin clases, humanismo de base, primario, popular,
hasta diría arcaico, pensando en los tiempos que vendrán, en el apogeo de la paz, en el intercambio universal y en el desarrollo cultural y vitalista hacia el cual este humanismo que proclamamos se encamina. Fíjense cuál era la concepción de los años 50, pero que Anello la mantiene, diría yo, hasta el final, ¿no? Claro, en estas posibilidades de lo digital, Anello puede unir lo pictórico con lo gráfico, ¿no? Así como estuvo separada por razones técnicas, porque mientras él hacía aquellas aguafuertes que vimos, también pintaba óleos. Pero en el trabajo digital que hace acá en Uruguay y luego lo perfecciona en España, él encuentra una forma de unión de lo pictórico con lo gráfico, con el dibujo. Y eso me parece que es lo que enriquece ahí esa obra, repicturaliza el grabado de alguna manera, ¿no? Y está, digamos, que para mí es paradigmático, el nacimiento del centauro, de la década del 90. Yo cuando escribí una cosa sobre Anello para esto, contaba una anécdota que la voy a volver a contar, aunque muchos de ustedes deben haber leído eso. Yo una vez, estando en Colonia, en un seminario que había ido, nos sentamos en una mesa, el Tucho Mentol Ferré, arquitecto Craboto, Arana y yo. Y nos pusimos a hablar de todo un poco, del Uruguay, de la cuestión, de la historia, todo esto. Y Mentol Ferré dice, con esa dificultad que tenía para decir algo que lo hacía era mucho más convincente lo que decía por esa dificultad, ¿no? Porque si lo dijera así como hacemos nosotros no convence a nadie. Pero como estuvo 5 minutos para decir que la idea principal fundamental para la identidad uruguaya la había marcado Hernán Darias cuando dijo acá vacas. Y dijo seguidamente, no hubo ninguna idea más, todavía estamos esperando eso. O sea que yo creo que el nacimiento del centauro, que el caudillo nace del vientre de una vaca, esta idea de Anello es absolutamente coherente con la idea de Mentol Ferré y con la función que cumplieron las vacas en este país, ¿no? De generar incluso la figura histórica del caudillo. Entonces, claro, lo heroico acá está muy mezclado con lo vernáculo, con lo ridículo y con lo elegíaco también de la historia nacional. Claro, el desexilio lo trae al encuentro de una sociedad desarticulada, como la uruguaya de los años 80. En esa sociedad sin proyectos de futuro claros, donde cada uno busca una salida propia, la centauromaquia y particularmente la serie de los caudillos, que es la que de algún modo ilustra este diapositivo, que es de principios de los 90, explora los orígenes de los mitos nacionales y sobre ella escribió también Barrán, donde anidan, digo yo, las contradicciones entre heroísmo y barbarie, ¿no? Yo creo que sin la experiencia de México es difícil que hubiera hecho estas gigantografías pictóricas, Anello, porque además tienen el dramatismo y la cosa trágica, brutal de Orozco, muchas de estas cosas. Aunque desde el punto de vista colorístico, Anello se mantiene en una línea más musical, más con los azules y con las combinaciones de contrastes que le dan una personalidad como colorista. En esta línea está la serie de los caudillos 92, Montonera, que está en la Biblioteca Nacional, porque estos grandes paneles ahora están expuestos en la Biblioteca Nacional, ¿no? Hay evidentemente otros elementos mexicanistas como la calavera, ¿no? que aparece en estas pinturas de Anello y
tiene mucho que ver con su experiencia mexicana. Y ya estoy terminando, me queda nada más que un diapo. Dice Anhelo Hernández, Susan Sontán sostiene que no hay en los textos poéticos nada nuevo salvo el lenguaje, lo hallado en el lenguaje. Ese hallazgo, sigue Anhelo, supone ciertas preferencias léxicas, ciertos enunciados y ciertos significados abiertos. Pero lo que sucede en el campo de las letras, según creo, no es igual a lo que sucede en el arte de la imagen visual. En este campo, el lugar de las convenciones de la lengua está ocupado por los consensos perceptivos que cada uno asimila del grupo social. De modo que en el lugar de las reglas del lenguaje verbal o escrita están los improvisados reclamos de atención que intentan ordenar y dar sentido a la percepción visual. El artista plástico se mueve en un campo menos normativo y da a leer, entre comillas, su obra, en tanto todo lo que en ella se muestra ha sido objeto de una graduación intencionada de llamados de atención. Tiene, cuando lo tiene, un atisbo de lo que procura, tan incierto e inestable como un espejismo, tan lábil que puede ser borrado con el aliento, apenas algo más que el deseo de ser manifiestamente coherente consigo mismo. Y termino con estas imágenes de Artigas en el exilio, de Anhelo, que me importa mucho, me parece un dibujo muy importante, muy sintético de toda su trayectoria, pero además, por lo que dice Anhelo. Anhelo dice, la pintura de Masaccio, y paso a mostrar a Masaccio, la pintura de Masaccio plasma algo similar que sucede en el momento de la expulsión del paraíso. No solamente la obligación de salir, sino cómo salir del paraíso. Y esto lo dice un exiliado político. Y Artigas en el exilio es una forma también de pensar la necesidad de salir de la patria, ¿no? Creo que acá se resumen muchos de la experiencia vital de Anhelo. Los exilados, sigo citándolo a Anhelo, forzosamente deben seguir la dirección indicada por el ángel en la pintura de Masaccio. El pintor hace notoria la pérdida del albedrío que lo convertirá en humanos. Adán, pesaroso, se cubre los ojos negándose a mirar, y Eva mira al cielo, pero enceguecida por el llanto. Ambos, sin embargo, avanzan en la dirección señalada, y lo subraya. La noción de dirección, sigo citando a Anhelo, que por primera vez aparece en la Biblia, ciega por siempre la posibilidad de ver ubicuamente. Capacidad propia solo del ser en el paraíso. Es por ese mandato del ángel, pintado por Masaccio, que aparecerá el mirar, la obligación de dar una dirección a la mirada para llegar a conocer algo más allá de sí mismo. Este es un trozo de un texto sobre la mirada de Anhelo, que dentro de sus textos teóricos, sobre la mirada, el que tiene sobre la mirada es de los más importantes. Me parece muy interesante además como ilustración de su experiencia personal, ¿no? Claro que Anhelo Hernández acá somete una prueba de fondo al sistema simbólico de la pintura construida y arreglada, ¿no? Al incorporarle una carga conceptual, cosa que él en general tenía sus reticencias, igual que Floyd, que toda esa generación, con respecto al llamado arte conceptual. Pero también él trabajó con arte de ideas, sobre todo al final de su vida. Al mismo tiempo que la obra de Anhelo Hernández reivindica un humanismo, ya entonces en crisis, convalida una pintura a contrapelo del cataclismo que esa disciplina sufría a fines del siglo XIX. Y muestro, para terminar, el reverso de un retrato que Anhelo hace a Artigas. Digo pobre porque estoy mostrando algo que él nunca pensó que yo iba a mostrar, que es el reverso de un cuadro. Pero me parece interesante porque es una obra conceptual que Anhelo hizo inconscientemente. Es decir, es un Artigas entre rejas e inconcluso. Es fantástico.
Y bueno, es eso. Y perdonen porque creo que me fui mucho más de lo que tenía pensado. Es 1 hora y 1/4. Perdón. El aplauso para mí, ¿no? No tengo nada que ver.